días, les damos la bienvenida a la tercera de las sesiones formativas de la Comisión de Residentes. Mi nombre es Julio César Moreno Alfonso, soy residente de quinto año de cirugía pediátrica en el Hospital Universitario de Navarra y bajo la tutoría del doctor Alberto Pérez hablaremos hoy de trauma hepático en pediatría. Y es que los traumatismos son la principal causa de mortalidad en pediatría, y dentro de estos, el hígado es el segundo órgano abdominal más frecuentemente comprometido. Esto se debe principalmente a sus características anatómicas y a que sus ligamentos suspensorios le hacen propenso al trauma ante fuerzas de aceleración y desaceleración. De igual forma, puede sufrir aplastamientos entre las estructuras óseas que le rodean, o ante fuerzas vectoriales anteroposteriores producirse lesiones muy específicas como las de la línea de Cantel. Estas lesiones pueden llegar a ser muy graves teniendo en cuenta que el hígado tiene una vascularización dual proveniente de las arterias hepáticas y de la vena porta, lo cual asocia una morbimortalidad significativa. Y es por esto que en la valoración inicial debemos centrarnos en estabilizar al paciente, siguiendo un proceder sistemático basado en los protocolos de la atención inicial al trauma pediátrico, y una vez hayamos asegurado desde la A hasta la E, pasaremos a la exploración abdominal. En los signos de choque, jamás olvidar que el niño no suele debutar con hipotensión arterial y que el primer parámetro en alterarse es la frecuencia cardíaca. Deberá solicitarse una analítica completa con hemograma, pruebas cruzadas, perfil hepático, pancreático y también un uroanálisis. Y recordemos que la prueba diagnóstica definitiva es la tomografía contrastada. Esta debe realizarse en todos los pacientes estables con síntomas abdominales o ante la presencia de estigmas traumáticos en la pared abdominal o si la ecofaz es positiva. Recordemos que una ecografía enfocada al trauma solo debería tener dos posibles resultados: positivo si hay líquido libre o negativo si no lo hay. También es indicación de valoración tomográfica la elevación de transaminasas, un trauma torácico grave o si no es posible examinar al paciente como sucede en los niños intubados, por ejemplo. Y una vez realizado el escáner, podremos diagnosticar y además clasificar el grado del trauma. En un primer grado, si el hematoma subcapsular es menor del 10% o hay una laceración de menos de 1 centímetro de profundidad. En grado 2, si el hematoma afecta entre el 10 y el 50% de la superficie hepática o hay una laceración de 1 a 3 centímetros de profundidad. O de tercer grado, cuando el hematoma supera las medidas anteriormente mencionadas. O de cuarto y quinto grado si hay afectación extensa de un lóbulo o de varios segmentos. Y por último, el grado 6, que es la úlcera hepática, que por suerte ocurre tan solo en el 0,4% de los traumas hepáticos, ya que tiene un desenlace fatal en la mayoría de los casos. El tratamiento de estos traumatismos excepcionalmente es quirúrgico y el manejo conservador debe ser la elección en todo paciente estable o que responde a la reanimación, ya que este es exitoso en al menos el 95% de los pacientes, con una mortalidad de alrededor del 4% relacionada sobre todo con las lesiones encefálicas, siendo los principales predictores de fracaso las lesiones múltiples o de alto grado. El fracaso de este manejo conservador, cuando ocurre, sucede normalmente en el 90% de los casos en las primeras 24 horas tras el trauma, por lo que es el periodo más crítico en la vigilancia clínica. Y debemos tener en mente que estos pacientes desarrollan una serie de alteraciones metabólicas conocidas como la tríada de la muerte. Esto sucede porque durante una hemorragia masiva se produce una hipoperfusión tisular que determina un metabolismo anaeróbico con producción de dióxido de carbono y lactato, lo cual lleva a un estado de acidemia con desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda. Esto disminuye la disponibilidad de energía y afecta a los centros termorreguladores, con la consecuente hipotermia, que produce a su vez un incremento en la fibrinolisis y disminución de la actividad plaquetaria, y como resultado final la coagulopatía, que en definitiva empeora la hemorragia y prolonga el círculo vicioso, con lo cual el paciente sigue sangrando. Conociendo estos aspectos fisiopatológicos, podemos encontrar dos escenarios: un paciente hemodinámicamente estable o inestable. En el caso del paciente hemodinámicamente estable, lo primero será realizar una tomografía
Posteriormente, clasificaremos el trauma. Si es un trauma de bajo grado, no hay pseudoaneurismas ni extravasación de contraste y el hematocrito está por encima del 21%, este paciente podría ir a la planta con un reposo relativo las primeras 24 horas, sin tolerancia oral, esto cada vez está más discutido, y con la realización de una serie de parámetros o controles analíticos cada 6, 12 y 24 horas. De acuerdo a los resultados de estos, si todo se mantiene estable, el paciente podrá deambular, empezar una dieta normal y posteriormente, si el siguiente control analítico es normal, ser dado de alta. Por el contrario, si el paciente está estable pero el hematocrito ha disminuido, el paciente probablemente necesite ser transfundido, controlado analíticamente y valorar la realización de una nueva prueba de imagen. O si después de hacer ese ataque inicial vemos que el paciente tiene un pseudoaneurisma o extravasación, debemos recordar que estando estable no está indicada la angioembolización. Sin embargo, si es un trauma de alto grado con un hematocrito de entrada menor del 21% o hay un trauma craneoencefálico o raquimedular asociado, estos pacientes deberían ir a la UCI con un reposo a dieta absoluta y con control de hematocrito cada 6 horas y de coagulación cada 12 horas. De acuerdo a los resultados de esto y si el paciente se mantiene estable, el paciente podría posteriormente ir a la planta o por el contrario necesitar más concentrados de matiz, controles analíticos cada 6 y 12 horas y si a pesar de esto el paciente no mejora, se torna inestable o con una peritonitis que nos haga sospechar en otras lesiones, habría que valorar si indicar una intervención quirúrgica o una angioembolización en el caso de que el paciente lo tolere. Por el contrario, si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, lo primero será reanimarle con cargas de líquidos hasta en 2 ocasiones y posteriormente con transfusión de glóbulos rojos empaquetados e incluso activación de protocolos de transfusión masiva, tras lo cual, si el niño está estable, procedemos a llevarlo a la UCI, reposo, dieta absoluta, los controles analíticos ya mencionados y de acuerdo a esto tomaremos decisiones. Si está estable, el hematocrito también se mantiene por encima del 21%, puede pasar al algoritmo de la planta. Sin embargo, si está estable pero el hematocrito ha disminuido, hay que considerar volverlo a transfundir, realizar una serie de controles analíticos y que el niño permanezca en la UCI. Y sin embargo, si está inestable o peritonítico, en ese momento hay que considerar la angioembolización como primera opción o si no, la intervención quirúrgica. Si de entrada después de la reanimación el paciente no mejora, hay que ser un poco más agresivos. Y existen algunos detalles del manejo conservador que merece la pena puntualizar. Esta tabla que ven en pantalla no es vigente, pues hace parte de las antiguas recomendaciones de la APSA, pero nos permiten ver de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Fíjense que previamente recomendaban el ingreso en UCI solo de traumatismos de grado 4 o mayor. La estancia hospitalaria la determinaban por el grado del trauma, +1 en días, y no se contemplaba la realización de pruebas de imagen antes ni después del alta, aunque sí una restricción de la actividad física del grado +2 en semanas. Y acá podemos ver las guías vigentes publicadas en el 2023. Cada vez dan más valor a las variables clínicas, siendo estas el criterio de admisión en la UCI, independientemente del grado del traumatismo. Vemos que el reposo está determinado de igual forma por las constantes vitales y ya no por el grado del trauma. Y muy importante, insisten en que los pacientes con extravasación de contraste en la TAC, pero estables, no deben ser embolizados. Parece que esto se debe a un probable incremento en la tasa de embolización en casos de dudosa indicación, con las consecuencias que esto puede tener sobre el parénquima hepático. Otra de las novedades es que no hay una fórmula de estancia hospitalaria ni depende del grado del trauma, sino de unos criterios clínicos como la tolerancia oral, síntomas y constantes vitales. Respecto a la restricción de la actividad, no hubo cambios, manteniéndose en el grado del trauma +2 en semanas. Y estas guías se muestran un poco más laxas en la realización de imágenes, recomendándolas en aquellos pacientes con síntomas independientemente del grado del trauma. Sin embargo, hay que tener en cuenta que entre un 3 y 11% de los pacientes sometidos al manejo conservador pueden asociar complicaciones, fundamentalmente los de alto grado, siendo lo más frecuente la hemorragia y eventualmente abscesos o biliomas. También a largo plazo pueden aparecer complicaciones, que en su mayoría son manejadas con conductas expectantes, mediante técnicas de radiología intervencionista o por endoscopia.
Y si definitivamente el tratamiento conservador fracasa, puede ser necesaria la cirugía. Recordemos que esta indicación no se basa en la gravedad radiológica del trauma, sino en la inestabilidad hemodinámica refractaria a la reanimación hídrica y protocolos de transfusión masiva. Y si fuese posible, hay que dar prioridad a la embolización antes que a la cirugía. Este esquema ilustra de manera general las estrategias quirúrgicas que podemos emplear de acuerdo al tipo de lesión al que nos enfrentemos. En los casos de sangrados superficiales, la energía monopolar o los agentes hemostáticos pueden ser útiles. Si el sangrado es importante, el empaquetamiento o el pinzamiento de la tríada portal, también la ligadura selectiva de estructuras vasculares o incluso de la arteria hepática, y de manera excepcional los shunts. Y una vez controlado el sangrado, el paciente se traslada a la UCI para su estabilización y el tratamiento definitivo de las lesiones cuando sea posible. En este sentido, la laparotomía abreviada con empaquetamiento consiste en la exploración quirúrgica siguiendo los principios de la cirugía de control de daños, mediante incisiones amplias que permitan un abordaje seguro, realizando un empaquetamiento perihepático sistemático para controlar el sangrado rápidamente, y suele ser habitual en estos casos la necesidad de laparostomías para resolver la situación en el menor tiempo posible, tras lo cual el paciente se traslada a la UCI para la estabilización. También el uso de soporte nutricional, antibióticos o vasopresores cuando esté indicado. Y en un segundo acto quirúrgico se intentará resolver de manera definitiva la situación. Las maniobras de compresión manual, aunque elementales, pueden ser muy resolutivas cuando se realizan correctamente, pero hay que ser cuidadosos porque la manipulación errónea de los tejidos puede agravar la hemorragia. En situaciones específicas pueden emplearse otros recursos como la hepatorrafia con materiales protésicos que permiten una hemostasia compresiva mantenida, y no es raro que en estos pacientes se realice un cierre diferido de la pared abdominal mediante la confección de silos u otras estrategias como la contención con bolsa de Bogotá o de Borrades. Cuando la hemorragia es parenquimatosa y superficial, el láser argón puede ser útil, así como el empleo de hemostáticos o el cierre de las soluciones de continuidad con suturas de punta roma. Y por el contrario, cuando la hemorragia parenquimatosa es profunda, lo principal es identificar el vaso sangrante. Si esto no es posible, se puede realizar un clampaje temporal de estructuras vasculares mayores. También puede ser útil la fractura digital del parénquima, que permite una disección roma para alcanzar la zona del sangrado y posteriormente ligar o clipar el vaso que sangra. Y no olvidar que deben ligarse también los radicales biliares visibles para evitar fugas biliares. Y cuando las lesiones son transfixivas, no es posible ver exactamente el origen de la hemorragia, el taponamiento con hemostáticos o balones puede ser un recurso efectivo para controlar el sangrado. De igual forma, pueden emplearse endograpadoras para poner a plano heridas más o menos superficiales y de esta forma identificar y controlar el punto sangrante. Si a pesar de esto el sangrado no se detiene, pueden utilizarse distintas maniobras de control vascular, como por ejemplo la maniobra de Pringle con compresión de la tríada portal a través del agujero de Winslow. Si el sangrado para, es presumible que venga de la vena porta o la arteria hepática, y si no se detiene, probablemente tenga origen en las venas perihepáticas. Este es un ejemplo en donde se puede ver al cirujano rechazando el hígado con su mano derecha y cuidadosamente ocluyendo el punto del sangrado con la mano izquierda para identificar el origen de la lesión, como puede apreciarse allí. En estos casos, cuando el sangrado viene de las venas perihepáticas, la mortalidad es muy elevada y precisamente por esto puede ser necesario recurrir a abordajes más invasivos como los shunts o el control vascular total. Acá, por ejemplo, se ilustra la realización de un shunt atriocavo en el que se moviliza el hígado y se realiza una disección pericava y mediastínica para dirigir el flujo sanguíneo a través de la vena cava mediante un tubo o cánula, mientras se clampa el área de la lesión vascular, para de esta forma corregirla. En casos de mayor gravedad puede ser necesario combinar una maniobra de Pringle con el pinzamiento de la vena cava inferior suprahepática y por encima de las venas renales. Y si pese al control vascular previamente descrito, el paciente continúa sangrando, puede pinzarse la aorta para obtener un aislamiento sanguíneo completo. Para concluir, nos gustaría insistir en algunas ideas claves. Primero, debe quedar claro
que el tratamiento de los traumatismos hepáticos viene determinado por variables fisiológicas y no por los hallazgos radiológicos, que el tratamiento de entrada debe ser conservador siempre que sea posible y se indicará la cirugía solo si no hay estabilidad hemodinámica a pesar de una reanimación óptima. Mencionar que en las nuevas recomendaciones de la APSA la indicación de ingreso en UCI depende de las constantes vitales y ya no del grado del trauma. Esto mismo ocurre con la indicación de inicio de la vía oral y la deambulación. En cuanto a la estancia hospitalaria, también viene determinada por la estabilidad clínica. Sin embargo, la recomendación de la restricción de la actividad física sigue siendo la misma: el grado de la lesión más 2 en semanas. Y respecto a la intervención quirúrgica, recordar las 4 Ps: presión, hemostasia compresiva, empaquetamiento y actuaciones rápidas en la cirugía de control de daños, Pringle, control vascular de la triada como medida inicial, y Pictures. La radiología intervencionista es cada vez más potente y en la mayoría de centros está a nuestro alcance, por lo que hay que valorarla como una medida terapéutica antes de indicar una cirugía. Esta es la bibliografía consultada por si alguien quiere informarse un poco más. Y muchas gracias por su atención. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales para estar al tanto de las próximas sesiones.